Su mejor producción musical salió porque tuvieron un quebrantamiento. Pasaron por el valle de sombra de muerte. Pasaron por el dolor de manera aguda, de manera atemorizante, de manera dolorosa. Entonces vemos que lo que es inspiración viene a través del dolor. Dios te bendiga y Dios te guarde de manera especial. Te damos la bienvenida a este segmento, Conociendo el Mundo Espiritual. El día de hoy el Señor va a bendecir tu vida con un tema muy profundo en boca de una mujer de Dios que traerá palabra fresca para direccionarte. Así que sin más preámbulo, voy a estar permitiendo que ella se presente a ustedes. Amén, amén. Dios te bendiga, Nelsida, en una manera especial. Que Dios bendiga esta audiencia hermosa que está ahí siendo parte de esta gran familia Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz y estamos ahí para ministrar bendición y restauración a tu vida. Y hoy tenemos un tema bien interesante y es que tiene que ver mucho con el asunto espiritual y es el asunto de las enfermedades, porque vemos que tiene una connotación física y una connotación espiritual. Pero ahora la pregunta sería, ¿utiliza Dios las enfermedades, Nelsida? Yo diría que sí. Y nos daremos cuenta de aquí, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta exactamente en este estudio qué tanto los instrumentos que Dios tiene. ¿Sabe algo? Una lectura que estuve analizando y es que si hay una partícula, lo más pequeño, un átomo, fuera del globo terráqueo, fuera de la galaxia, que no tuviera el control de Dios, entonces Dios no sería Dios. Estamos hablando de la partícula más pequeña que puede existir en la Tierra. Si está fuera del universo, está fuera del control de Dios, entonces sí, Dios no es Dios. Entonces esto nos daría un poquito de alusión en que nosotros podríamos relacionarnos con nuestro Dios y mirar las cosas que pasan a nuestro alrededor, que no son tan buenas como parecen. Entonces ahora la pregunta sería, ¿qué es una enfermedad? ¿Utiliza Dios las enfermedades? Esa es la pregunta general. Entonces, el nosotros pensar en una enfermedad es un quebrantamiento físico donde lamentablemente nosotros nos damos cuenta que la enfermedad entra por el pecado. Y luego del pecado el hombre cae de la gracia, cae de esa conexión donde todo era perfecto, Nelsida. Sí. El ambiente era perfecto, no había contaminación, no había nada que provocara malestar en el hombre. Estaban en un ambiente idóneo, todo era perfecto, todo estaba bajo el control de Dios y el hombre gobernaba lo que Dios le entregó. Su salud estaba bien. Ahora, cuando hablamos de enfermedad, es el quebrantamiento de la salud. Hay una inestabilidad en la salud del hombre o de la mujer que padece esto. Ahora, la pregunta sería, ¿quebranta Dios al hombre o a la mujer con una enfermedad? Nosotros estamos viendo que a diario las personas están padeciendo de muchas situaciones. Sí. Hombres de Dios, mujeres de Dios, íntegros que padecen enfermedad. Entonces, ¿qué está pasando ahí en esa situación? Hay muchas personas que se hacen esta pregunta y yo también me la hacía. Un padecer a pesar de la integridad que hemos tenido. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias. Sí. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de los Romanos, su capítulo 5, verso 12. Aleluya. Sí. Libro de Romanos. Capítulo 5, verso 12. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Wow, tremendo. Estamos viendo parte de la respuesta de lo que queremos transmitir en esta enseñanza, en este mensaje, en esta exhortación, como usted quiera llamarlo. ¿Podríamos decir que la enfermedad es universal? Claro que sí. ¿Por qué podríamos decir esta parte? Porque niños padecen enfermedad. Y son seres que no tienen culpabilidad, todavía no están practicando, no hay malicia en sus pensamientos. Y vemos que entra la enfermedad, niños que padecen enfermedad. ¿Un adolescente padece enfermedad? Sí.
Un adulto padece enfermedades, ancianos padecen enfermedades. Entonces la enfermedad es universal. ¿Hay algún rango social que impide que una persona se enferme? Ricos padecen enfermedad, pobres padecen enfermedad. Entonces, no importa la etnia a la que tú pertenezcas, no importa el color de tu piel, no importa la posición sociocultural y económica que tú tengas, puedes padecer enfermedad. Entonces, estamos viendo que la enfermedad es universal. Y donde tú acabaste de leer, dice que por causa del pecado entra la enfermedad, entra esto que sirve de yugo, sirve de esclavitud, sirve de opresión a la humanidad. Y vemos que desde el principio Dios establece un punto y le habla a Eva y le dice, mira Eva, por cuanto pecaste, por cuanto todos pecamos, dice más adelante la palabra de Dios, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay una destitución que se hace a Adán y que se le hace a Eva. Entonces hay legalidades que la maldad tiene para operar en el cuerpo del hombre. Y esas maldades operan a través de las enfermedades. Pero nosotros podríamos preguntarnos, ¿hay enfermedades que son buenas? Bueno, esto está un poco complejo de responder. Bastante. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que entró el pecado, la maldad comenzó a propagarse, entonces ahí es que se activan las enfermedades en las personas, dolencias. Mientras más se multiplica la maldad, más vemos evoluciones de enfermedad que a veces no hay explicaciones. La gente está alarmada, ¿por qué? Porque no hay respuesta a soluciones en cuanto a enfermedades que son incurables. La ciencia ha avanzado, pero todavía tenemos enfermedades que son incurables. La ciencia ha progresado, ha viajado a otra parte de la galaxia, ha viajado a la luna, pero todavía hay enfermedades que no encuentran soluciones. Entonces, esto tiene que dejarnos a nosotros una alerta de lo vulnerable que es el hombre, de lo vulnerable que es la humanidad, de lo sensible, de lo fácil de quebrar que somos nosotros. Y ¿sabes qué? Que yo me atrevería a decir, Nercida, que sí, que hay enfermedades, que la enfermedad es buena, de manera general, si es utilizada por nuestro Dios. Y yo, como te decía en el principio, voy a tratar de explicarme lo más posible sin que usted se confunda. Amén. Es que en el principio dijimos que entra por el pecado la enfermedad. Y la pregunta que nos hicimos, ¿utiliza Dios las enfermedades? Vamos a ver que todo lo que está en el globo terráqueo está gobernado por nuestro Dios. Y si las tinieblas, el príncipe de este siglo, Satanás, está gobernando, es porque se le dio una autoridad, se le ha dado una legalidad. ¿Por qué? Porque entró el pecado, y cuando el pecado opera la maldad, y la maldad es administrada por el mismo Satanás. Pero vemos que Satanás no puede hacer nada, no puede tomar ningún tipo de decisión, o sea que Satanás sigue siendo siervo de nuestro Dios, a pesar de que fue destituido del cielo. Quiere decir esto, que él está al servicio del reino de Dios, que si él va a tocar a un ungido o a una ungida del Señor, tiene que hacerlo con autoridad. Quiere decir que si tú estás pasando por una situación de enfermedad, Satanás no te tocó porque sí. Satanás te tocó porque en el cielo se le dio el permiso. Vamos a preguntarle esa parte a Job. Sí. Dice la Biblia que Job era perfecto, varón íntegro. Varón, integridad significa alguien que es entero, alguien que no tiene doble moral, alguien que no participa de una cosa y aprueba otra, alguien que era completamente en integridad al Señor, estaba perfecto. ¿Había alguna brecha para que entrara la enfermedad en la vida de Job? Había un cerco especial, había una gracia especial en la vida de Job que estaba establecida a su favor. Y dice la palabra de Dios que el mismo Dios comienza a rendir cuenta. El mismo Dios comienza a establecer y a hacerlo crecer en favores. Wow. Pero Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo varón recto, justo y apartado del mal? Quiere decir que Satanás se mantiene observándonos en la tierra para buscar motivos con que acusarnos. Que los emisarios, los mensajeros de las tinieblas, buscan motivos para acusarnos. Buscan motivos para contender en contra de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que nosotros estamos cercados por Dios. Y si pasa algo en nuestra vida es porque Dios permitió que ese cerco fuera levantado. Y esto fue lo que pasó en la vida de Job y vemos que se
desata una sarna maligna, una plaga maligna en su piel. Podríamos decirlo en este tiempo, decir lepra, un cáncer en la piel, porque era algo tan desgarrador, tan doloroso, que él tomaba el tiesto, que era un pedazo de barro, un pedazo de una vasija que estaba rota, y se rascaba la piel, al punto que se llevaba la piel que estaba muerta, se desprendía. Vamos, esta parte es fácil de describir, pero el momento de este hombre vivirlo era un poco doloroso. ¿Sabe por qué? Porque él sabía la integridad que tenía delante de Dios y que Dios no lo librara de esa situación, de que Dios no lo librara de esa afrenta, de esa vergüenza, porque en ese tiempo era considerado, aquel que tenía una enfermedad, era considerado un pecador, era considerado un inmundo, una persona que estaba en pecado. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Yo que me he guardado en integridad, mira cómo se levantan sus amigos. Ahí vemos la costumbre, la línea de pensamiento que tenía la sociedad en ese tiempo. Se reflejan en los 3 amigos de Job. Y le dice, mira, tú pecaste, reconoce tu pecado, reconoce lo que hiciste, y más adelante vamos a ver qué fue lo que pasó. Si tú lo reconoces, estamos seguros, completamente seguros, que eso fue por causa de un pecado. Vemos personas que están en condiciones de sufrimiento, que están en cáncer terminal, que están en enfermedades letales, y hay gente que está claudicando en su mente porque fue por causa del pecado. Pero ahí nos vamos detrás de eso, que hay momentos donde no podemos entender ciertas situaciones, y vamos a decir, ¿está utilizando Dios la enfermedad? Wow. Hay un objetivo que Dios tiene detrás de esa enfermedad. Y vemos que Dios no permite que la enfermedad, el robo, el dolor toque la vida de Job, porque le robaron todos sus bienes. El dolor, llegó un duelo terrible porque mataron todos los hijos de Job. Y llega la enfermedad. Fue el último dardo que se le da, porque el mismo Satanás dijo piel por piel. Todo lo que el hombre tenga lo dará por su vida, lo dará por su cuerpo, lo dará por su bienestar. Quiere decir que hay personas que han adquirido grandes posesiones económicas y al final no pueden restaurar su salud. Tú sabes que personas se desgastan día a día para ahorrar dinero, desgastan su salud, pierden sueño, pierden su estabilidad emocional, pierden su familia. Pero cuando pierden su salud, llegan al punto donde tocan fondo. Es ahí donde vamos a pasar. Esta parte yo quiero entrar en detalle los beneficios que podemos obtener atravesando una enfermedad. Entonces, la pregunta general sería, ¿puede ser buena una enfermedad? Entonces, vamos a buscar, yo te voy a pedir que tú busques en el libro de Juan, su capítulo 12, verso 24. Amén. Gloria al Señor. Juan 12, 24. Leemos la palabra del Señor bajo su cobertura. Amén. Amén. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Wow, tremendo. Sí. Puede ser buena la enfermedad, los beneficios de la enfermedad. Atravesar el valle de sombra de muerte. Porque nosotros cuando estamos en un estado de enfermedad, es en el punto donde nos encontramos más cerca de la muerte. Sí. Y la gente tiene en su vida el Dios vida, valga la redundancia. Esta es mi vida, tú sabes que hay personas que no piensan en Dios hasta que no caen en un lecho. En un lecho, sí. Estamos hablando desde el punto de vista de los que ya han estado en integridad. Las personas que no pecan, que están y que Dios permite la enfermedad. Dios permite la enfermedad, pero la permitió con un objetivo. Por ahora vamos a verlo desde el punto de vista de aquellos que no han estado en integridad y Dios comienza a tocarle la tecla porque quiere llamar su atención. Y la tecla que utiliza no es un familiar. La tecla que Dios utiliza no es la economía, porque lo más importante para ellos es su vida.
Y si no están postrados en una situación, tú no te has dado cuenta, gente que recibe la salvación por estar postrado en una cama. Así es. En un lecho de muerte. Y es duro ver esta parte de que personas pueden preservar su salud, pero lamentablemente, mira, yo incluso puedo mencionarte esta parte por experiencia viva. Mi padre falleció cuando yo era bien pequeña y Dios tuvo que postrarlo en un lecho de enfermedad, en un lecho de una enfermedad que surgió y al mes estaba desgastado, su cuerpo totalmente desgastado. Wow. Pero antes de caer en ese lecho de enfermedad, Dios comienza a revelarle a la pareja que tenía, le dijo, quiero a Manuel descansando. Y luego se lo revela a mi madre y le dice, quiero a Manuel descansando. Un sueño tiene la prometida, luego la madre y luego el pastor de mi papá le dice, quiero a Manuel descansando. Vemos 3 personas de manera consecutiva donde tienen sueños, porque hay sueños que son dados por Dios. Claro. Y él dice, bueno, yo tengo una agenda de prédica, me voy a detener y como me detengo, Dios me quiera descansando, me voy a apartar y me voy a poner a ayunar. Pero el descanso que Dios quería era un descanso espiritual, que nosotros no lo íbamos a entender hasta que no comenzara el proceso donde papi iba a partir de esta tierra. ¿Y qué pasa, Nélcida? En un mes cae en cama con un dolor en el estómago, van al hospital y no hay nada que explique de manera coherente por qué. Y comienza a desgastarse cada día más desgastado. Y en un mes literalmente su cuerpo, podríamos decir que pesaba 80 libras. My God. Un hombre robusto, fuerte y estar desgastado en esa posición es un poco frustrante. Sin embargo, vemos que lo que Dios había revelado era que la enfermedad venía de parte de ¿quién? De Dios. Sí. Quiero a Manuel descansando. Pero lo increíble de todo esto es que hemos tenido experiencia donde tú has tenido que reprender espíritu de enfermedad. Sí. Donde yo he identificado por el espíritu que hay demonios que están induciendo enfermedad. Incluso en la misma Biblia vemos que había una mujer que el mismo Jesús dice y le reprendió el espíritu de enfermedad que había en ella. O sea que hay espíritus que son asignados para administrar enfermedad, pero ahí vemos cómo Dios, el mismo Dios, utiliza la tiniebla para fortalecer o para disciplinar a sus siervos. Mi padre tuvo que ser quebrantado para ser transformado y su corazón fuera regenerado en ese lecho de muerte. Y es ahí donde él tiene una experiencia extraordinaria, donde los ángeles del Señor se llevaron su alma y hubo una victoria extraordinaria, pero fue a través de un quebrantamiento. Ese quebrantamiento no hubiera llegado a la vida de él si no hubiera pasado por el proceso de enfermedad. Entonces nosotros diríamos en este tiempo, ¿es buena la enfermedad? Es buena porque el mismo apóstol Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tuvimos la pérdida física en ese tiempo, que fue muy doloroso para nosotros, imagínate, yo con apenas 8 años más o menos, por ahí esa edad es que oscilaba, mi hermana también estaba pequeña, mi madre era, o sea, el duelo que tuvo que pasar, todo eso fue muy duro para toda la familia. Pero hubiera sido más doloroso que tuviéramos consciente que esa alma se hubiera perdido y hubiera ido directo al infierno. Así es. Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce la intención de los pensamientos y sabe a qué capacidad nosotros tenemos de llegar. Entonces, hay momentos donde Dios interrumpe nuestros planes. Gloria al Señor. Entonces, le digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra, muere. Si no muere, queda solo. O sea, cuando el grano cae en la tierra, se pudre la semilla y provoca una muerte, pero esta muerte produce multiplicación. Hay otras personas que no, mueren, la enfermedad no es letal, pero cuando mueren y son restaurados, hemos escuchado de personas que una producción musical salió de un dardo de enfermedad. Su mejor producción musical salió porque tuvieron un quebrantamiento. Pasaron por el valle de sombra de muerte. Pasaron por el dolor de manera aguda, de manera
atemorizante, de manera dolorosa. Entonces vemos que lo que es inspiración viene a través del dolor. Vemos las mejores etapas de los hombres y las mujeres de Dios que pueden sacar los mejores salmos, los mejores cánticos a través de las peores escenas del dolor. Wow. Eso fue lo que pasó con David, Nércida. En una ocasión el salmista David estaba diciendo: alma mía, adora a tu Dios y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te corona de favores. Pero estamos viendo que el salmista David está pasando por un proceso de depresión, un proceso de dolor, sí, un proceso de rechazo, pero todo eso estaba siendo permitido por Dios. Algo que él no podía ver de manera coherente, pero él estaba suplicando que el favor de Dios regresara a él, por lo que le tocó vivir, por lo que él le tocó atravesar. Y Dios recompensa a David entregándole más adelante el reinado, pero vemos más de 15 años de dolor, de sufrimiento, donde el espíritu de David es quebrantado. Y Dios va a tomar cualquier área, cualquier tecla que Él identifique que tú seas sensible y va a permitir que sea tocada en tu vida. ¿Sabes para qué? Para que te encuentres otra vez con Él. Hay gente que ha resistido el llamado de Dios en su vida. Hay gente que no quiere ceder a la voluntad de Dios. Hay gente que ya no quiere ministrar. Hay gente que ya no quiere estar en el ministerio. ¿Tú sabías que hay personas que se resisten al llamado de Dios? Así es. Sino que le pasó a Jonás. Jonás no cayó enfermo, pero tuvo Dios que entrarlo dentro de un gran pez. Wow. Y para muchos el gran pez tiene que ser una enfermedad para regresar al llamado. Así es. Nancy, he escuchado de muchos pastores que Dios le llama y entienden el sacrificio que tiene que llevar, que conlleva, el dolor que conlleva llevar el ministerio del pastorado sobre los hombros. Y se rehúsan y dicen que no quieren y le dicen que no al Señor. Y Dios permite y Dios levanta una gran tormenta cuando ellos se van en dirección a Tarsis. Y Dios le levanta un gran pez. Y esa tormenta que pasa en tu vida, a veces tú dices, ¿qué está pasando? Pero son tormentas, hay tormentas que son provocadas por Dios. Y hay tormentas que son provocadas por nosotros. Así es. Esas tormentas que son provocadas por nosotros tenemos que pagar nuestro viaje. Nosotros tenemos que pagar las consecuencias. Wow, es así. Y esto fue lo que pasó con Jonás. Y dice la palabra de Dios que Jonás, estando en esta posición, estando en esta postura de reverdía, de no entregar su posición, de no entregar el don que se le había entregado al servicio del Señor, le costó una consecuencia de durar 3 días dentro de un pez. Yo no me imagino lo desagradable que fue estar dentro de ese vientre, donde habían algas, quizás peces muertos, porque estaba en un proceso digestivo de ese pez. Yo entiendo que la misericordia de Dios fue que cubrió a Jonás, porque quizás todos los componentes químicos que había dentro de este animal podían destruir la piel de Jonás. Y Jonás salió ileso, hasta que reconoció. Vemos que este tipo de procesos, hay procesos que nosotros nos los provocamos y hay procesos que son de parte de Dios. Quiere decir que cuando estamos dentro de un proceso entregado por nuestro Dios, podemos decir que esta enfermedad nos van a llevar a reconocer. Entonces ese es el momento donde si nosotros decimos, bueno, yo creo que estoy en dirección hacia la voluntad de Dios, creo que Dios me ha entregado un llamado extraordinario, yo estoy en dirección a eso, ha llegado un proceso de enfermedad. Lo ideal, lo correcto sería preguntarnos, ¿por qué Dios está permitiendo esa enfermedad en mi vida? ¿Por qué Dios está permitiendo que pase o acontezca tal cosa en mi vida? ¿Tiene un propósito Dios a través de los procesos? ¿O solamente a los hombres de Dios les pasan las cosas por pasarle? Dios. Todo lo que le acontezca a un hombre de Dios es porque nuestro Dios tiene el control total y absoluto de nuestras vidas. Gloria al Señor. Ya estuvimos leyendo. Sí, acerca de un punto y me gustaría saber, Madeline, una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son las formas en las que Dios usa las enfermedades para el bien de la humanidad? Wow, cómo Dios utiliza las enfermedades. Es interesante ese punto, porque nosotros, mira, ya entendimos que las enfermedades
son universales. Sí. El hombre no está exento a caer enfermo. Por más que cuide su salud, vemos gente que va, y es importante cuidar la salud, que esa parte la vamos a mencionar más adelante, hacer ejercicio, tener una buena alimentación, todo eso. Pero hay personas que por más que han cuidado su salud física, y lo hemos visto ahora en esta pandemia también, ¿qué pasa? Que la gente que por más que la gente que más se cuidaba fue la gente que más se contagiaron, más pronto se contagiaron. Entonces, eso nos demostró que todos estamos vulnerables. Niño, joven, anciano, todo el mundo fue contagiado, sufrió, pudimos identificar, pudimos palpar esta pandemia, una enfermedad. Entonces, ¿qué pasó? Somos súper poderosos. Tocó a los ricos, tocó a los pobres. Es más, yo me atrevo a decir que los ricos fue más alarmante, porque tú veías en los barrios que son vulnerables, donde la gente no respetaba las normas de seguridad y la gente estaba como si nada. Sin embargo, donde hubo muchísima muerte, sí, pero de todas maneras podemos identificar que todos, no importa la posición económica, fueron afectados. Ahora, ¿cómo Dios utilizó eso? Vemos muchas cosas que resurgieron a favor. Hubieron algunas cosas que pasaron y nosotros decimos, pero Dios, la humanidad otra vez comenzó a conectarse con Dios, Nercia. Wow, así es. En esa temporada de pandemia vemos que todo el mundo estaba conectado en línea, en Zoom, con cultos, estaban conectados con las situaciones, con la pandemia. Wow. Estaban conectados en cultos online. La gente oraba, la gente ayunaba, la gente clamaba a Dios, y surgieron muchísimas personas diciendo, Dios me reveló, Dios me dijo, Dios trató conmigo tal cosa. Y nosotros podemos decir que esto sirvió para que la gente volviera a conectarse a Dios. Wow, tremendo. Entonces, es necesario cómo Dios utiliza entonces las enfermedades. Las enfermedades sirven para recordarnos que somos, en ciertas medidas, dependientes de la muerte. La muerte física, porque dice la palabra de Dios que nosotros ya no somos esclavos, porque nuestro Cristo venció a la muerte. Sí. Como dice su palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, Cristo es la muerte de la muerte. Y todo aquel que en Él está encuentra vida, todo aquel que en Él está tiene autoridad y dominio. Y todo aquel que muere en Cristo no muere, sino que duerme. Dios mío. Que descansa. Gloria al Señor. Entonces ese es el momento donde nosotros podemos decir que la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros somos victoriosos, Dios, a través de la vida en Cristo. Gloria al Señor. Tremendo. Poderoso lo que Dios está transmitiendo a través de esto. Entonces Dios sí utiliza las enfermedades. La primera forma de Dios utilizar es recordarnos de la muerte. Wow, así es. Cuando la gente piensa en la muerte, dice, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ahora estoy cerca de la muerte. Vemos que la gente, cuando está cerca del lecho de muerte, Nercida, es ahí donde comienza y dice, tengo que perdonar. Todo se fue, lo material no funciona, no sirve. ¿Sabe una reflexión o cosa que estuve leyendo? Donde una pareja que eran millonarios, y dice el hombre que él era tan avaro, tan egoísta, que dijo, cuando yo me muera quiero que todos mis bienes me lo depositen, lo sepulten conmigo. Hicieran un lugar y todo se sepultara con él. Y le dice uno, ¿cómo cumpliste el deseo de tu marido? Y ella le dice, bueno, identifiqué el valor de todos sus bienes y lo puse en un cheque para que cuando él lo fuera a tomar, que lo cambiara, donde él fuera a llegar. O sea, se escucha jocoso, donde él tenía que cambiar, pero después ¿qué va a cambiar si ya está muerto? Entonces le estamos dando valor a las cosas materiales, donde no tienen el valor indispensable de lo que nosotros realmente estamos recibiendo. Y es necesario que podamos entender esta parte, que las enfermedades nos ayudan a recordar la muerte. Esto está establecido vamos a leer el libro de los Hebreos, su capítulo 9, verso 27, que dice, así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Entonces, más adelante, aquí en Romanos, dice, pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna, sí,
por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. La enfermedad ayuda a que el hombre piense en Dios, pero de manera seria. Sí, realmente. Entonces, cuando vemos que, y no solamente eso, sino la catástrofe, procura las catástrofes naturales que pasan a nuestro alrededor. Cuando pasa un sismo, un terremoto. Sí, hasta un temblor. Todo el mundo sale corriendo, Alarmante. dándose en el pecho, perdóname Dios, perdóname. ¿Por qué? Porque dice, yo quiero que tú perdones mis pecados. Yo quiero arrepentirme. Nadie es ateo en esas situaciones. Nadie es duro de corazón. Después de que pasan las situaciones de catástrofes naturales, entonces podemos decir que la gente está normal, sigue su vida normal. Pero bajo el dolor, bajo la opresión. Y suena cruel decir que hay personas que lamentablemente tienen que acercarse a Dios. Y Dios permite el dolor dentro de sus vidas para llamar su atención. Incluso, Madeleine, eso incluso lo vemos hasta en plena pandemia. En la pandemia hasta el que no era cristiano hacía en vivos. En las redes sociales eran unos en vivos que no faltaban. Sí. Y la gente estaba ahí meditando, la familia rezaba el Padre Nuestro casi todos los días y tenía un altar todos los días. Sí. Y vemos que ya cuando eso pasa, ni está el altar de la oración, ni están los en vivos de palabras edificantes, ya nadie está hablando de Dios. Incluso vi muchas personas en ese tiempo que hablaban tanto de Dios que yo pensé que hasta se convirtieron. Entonces, después que pasa la pandemia, lo veo en otra vida. O sea, que la gente solamente se acuerda de Dios cuando está en un apuro. Wow. Cuando se ve el apuro, no hay Dios. Entonces, vemos que la enfermedad sí es útil. Me ayuda a recordarme de la muerte. Claro. Me ayuda a recordar cuál es mi paga. Y ahora, tú sabes la parte que podemos decir, me ayuda a suavizar el corazón. Hay gente que tiene el corazón totalmente endurecido. De piedra. Endurecido. Y si no está en un lecho de muerte, no reconocen a Dios. Sabe que en una ocasión había una señora que estaba enferma de cáncer. Y esta señora tenía tanto resentimiento, tantas raíces de amargura. Y ella decía, alguien le fue a presentar el evangelio. Y cuando le fueron a llevar el evangelio, a decirle que quiere aceptar al Señor, estaba en sus últimos días ya agonizando. Y ella le dice, quítame esa luz que está ahí, apaga esa luz, yo no quiero ningún Cristo. Vemos que en esa situación, como en su lecho de muerte, Dios, nuestro Dios, se les revela. Alguien le va a llevar el evangelio, pero ella está viendo la puerta todavía en el mundo espiritual que se abre a favor de ella para que su alma no se pierda. Y aún así no entregó su corazón. Pero hay otros que no corren con esa misma suerte. He visto personas también cercanas. En una ocasión tuve una experiencia que fue de muy de cerca. Había una amiga y también una tía. La amiga tenía un padrastro y ese padrastro, la madre oraba fervientemente, Señor, yo quiero que tú lo salves. Eso es lo único importante, que tú lo salves, Señor. Y Dios respondió a esa oración. De la manera que quebrantó ese hombre, lo quebrantó con cáncer. Y el hombre fue de un momento a otro, cayó con cáncer. No se explicaba, en poco tiempo, cuando ya el cáncer estaba terminado, en la etapa final, el hombre aceptó al Señor. Entregó su vida a Cristo y a las pocas semanas el hombre se entregó al Señor. Y vemos que hubo una pérdida física, pero una ganancia espiritual, donde esa alma se salvó, pero fue a través de un proceso de dolor muy, muy, pero muy duro. Entonces, tenía una tía abuela, podríamos decir así, que las personas que me están escuchando, que pueden identificar esta parte y que me conocen también, saben que esta mujer era muy soberbia en el SIDA. Estamos viendo cómo el quebrantamiento viene a la vida de la persona y cómo Dios lo utiliza. El amor de Dios puede permitir un mal en nuestra vida para salvarnos. Un mal que nosotros no vamos a entender. ¿Será Dios tan cruel que va a permitir una enfermedad? Y no sabemos que hay consecuencias instantáneas que Dios está provocando para evitar males eternos. Porque si una vida no se salva, va a ser un mal eterno. Así es. Entonces Dios te está permitiendo algo instantáneo. Por eso el apóstol Pablo decía, esta leve y momentánea tribulación
va a producir un excelente eterno peso de gloria. O sea que yo voy a atravesar por un momento duro, yo voy a atravesar por un momento difícil, yo voy a atravesar por situaciones de dolor, pero esas situaciones me están diciendo a mí que Dios está provocando para salvarme. Así es. Y ella decía, yo no soy cristiana bajo ninguna condiciones. Para mí los cristianos son unos locos. Mira cómo se visten, mira cómo hablan. Lo último que yo haría en mi vida antes muerta que convertirme. Y esa mujer hablaba así de esta manera, de manera terrible. Y sabes que llegó a su vida también una enfermedad terminal, un cáncer. Y cuando llega ese cáncer, esa mujer es quebrantada. Y la misma persona que ella utilizaba, que era mi abuela, para maltratarla, para injuriarla, para avergonzarla, mi abuela Dios las utiliza para estar cerca de ella en el hecho de enfermedad. Y la cuida, y la bañaba, y le daba los alimentos. Y esa mujer fue siendo quebrantada en el corazón. Y quebrantada y quebrantada. Y luego que es quebrantada, ella puede ver los demonios cómo salen de su casa. Primero querían volverla loca. Y luego mi abuela comienza a orar y a ministrar liberación en ese lugar, al punto que se rompe esa cadena y el quebrantamiento del corazón, esta mujer se arrepiente. Y del pastor que ella decía que eran unos locos, es ahí el pastor donde ella toma y le dice que ella quiere hacer confesión de fe con él. Wow. E entregar su corazón al Señor a través de él. Pero ¿cuál fue el medio que Dios utilizó para quebrantar y suavizar ese corazón? La enfermedad. Fue la enfermedad que utilizó. Entonces a veces nosotros nos decimos, y puede ser Dios tan cruel que permita la enfermedad en la vida. Y vemos un caso muchísimos casos que pudiéramos mencionar. Hombres íntegros que están padeciendo de enfermedad y que otras personas también que Dios está permitiendo para suavizar su corazón, para que son de salvación. Dios determinó que lo iba a salvar esas almas y son de Él y Él hace como Él quiera. Pero identificar que sea a través de un proceso de dolor es lo que a veces nosotros no podemos entender. Es lo que a veces nosotros no podemos comprender, no puede entrar en nuestro raciocinio. De decir, Dios va a permitir la enfermedad para que yo pase por este proceso de dolor. Quizás tengamos una pérdida física. Pues mire que sí. Dios puede permitir utilizar la enfermedad como uno de sus servidores para quebrantar el corazón de aquellos que están endurecidos, que no quieren reconocer a Dios como su Salvador. Pero también puede utilizar la enfermedad para hacernos reconocer de que Él es Dios, de que el Dios tuyo, hay mucha gente que ha llegado a esa conclusión. El dueño de la APA, ese hombre murió joven, y dice que él tenía todo el dinero del mundo, pero no pudo comprar su salud. Tuvo que reconocer que su conocimiento, su sabiduría, toda la posición social, económica que tenía, no pudo entregar el dinero que había adquirido, los bienes que había obtenido a través de su sabiduría. Nada lo pudo. ¿Por qué? Porque la enfermedad le tocó la puerta. Wow. Es como Jesús le dice, había un hombre que tenía muchos graneros, tenía muchas posiciones económicas, tenía muchos bienes, y dentro de esos bienes le dijo, alma mía, deleítate, porque hay gente que se ha llenado de soberbia en su corazón por lo que tiene. Y ese mismo día le dijeron, necio, hoy vienen a buscar tu alma, y lo que has ganado, ¿para quién será? ¿Estás sacrificando tu salud para obtener dinero? Wow, tremendo. ¿Estás sacrificando tu familia para obtener dinero? ¿Estás sacrificando tiempo valioso para obtener dinero? Entonces yo te digo a ti, vamos a analizar cuáles son las consecuencias de las decisiones, porque somos responsables de las decisiones que nosotros tomemos aquí en la tierra. Gloria al Señor. Tremendo, tremendo lo que acabas de desatar, y esto es algo que los seres humanos tienen que prestar mucha atención y tener mucho cuidado. ¿Qué tú estás haciendo para ganar supuestamente mucho dinero? ¿De qué te vale ganar bienes y ganar la gloria del hombre y al final perder tu alma? O sea, lo más importante en esta tierra aquí no es las posesiones que tú tengas en la tierra. Lo más importante no son las cosas que tú logres en esta tierra. Lo más importante es tener la vida eterna y saber
que si la enfermedad ya sea provocada por un mal, porque hay enfermedades que son permitidas por Dios y hay personas que tienen espíritu de enfermedad, que fue lo que tú mencionaste. Muchas veces la gente por obtener dinero está vendiendo su salud. Y cuando vende su salud, hay demonios de enfermedad que toman posesión de su cuerpo. Y cuando esos demonios toman posesión de su cuerpo, entonces, ¿a qué pasa con su alma? Su alma es llevada ¿a quién? A quienes ellos se lo entregaron. Cuando tú le vendes tu salud, tu vida a Satanás, entonces, ¿qué está pasando contigo? Pero hay enfermedades que no podemos maldecirlas, porque son enfermedades muchas veces provocadas por Dios. Y estamos viendo al diablo donde él no está. Muchas veces el Señor te está permitiendo estar en esa situación, sea para el salvarte. Hay gente que Dios se lo ha llevado antes de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque sabe que si se queda en esta tierra, se pierde. Y para no perderse ellos en esta tierra, Dios se lo lleva antes. Es muy poderoso lo que está pasando aquí, Madeline. Y yo quiero que tú le des un consejo, una palabra final a esta audiencia. Así es. Yo quiero aconsejarle a las personas que nos escuchan, que nos prestaron sus oídos, de que si llega el quebrantamiento, si llega el dolor, si llega la enfermedad, toca tu puerta, humíllate. Sí. Humíllate ante la presencia de Dios, y dice el libro de Santiago que si nos humillamos ante Él, Él nos exaltará. Cual sea la decisión que nuestro Dios tome, vamos a aceptarla como la voluntad perfecta y agradable de nuestro Dios. Ahora, el objetivo que Dios quiera cumplir, sea llevarnos al arrepentimiento, sea ceder, a obedecer su voluntad, su llamado, o sea simplemente hacernos sensibles, entonces vamos a dejar que Él trabaje en cualquier área por la cual Él permitió que la enfermedad tocara nuestra puerta. Amén. Hagámonos sensibles a la voluntad de Dios, hagámonos sensibles a la voz de Dios. No importa lo que estés atravesando, nuestro Dios es capaz de provocar la llaga, pero también de provocar la cura. La cura, así es. Extiendo una oración por esta generación. Amén, gloria al Señor. Padre, oramos a favor de cada oyente, a favor de cada persona que está pasando por una enfermedad. Mira lo que están en cama, mira lo que están atravesando por el cáncer, mira, yo no sé cuál fue la situación, si fue a través de desobediencia, a través de enfermedades que han sido enviadas por ti para traer una enseñanza. No sé cuál ha sido el objetivo, pero tú eres el Dios que puede sanar. Sí, Señor. Tú eres el Dios Rafa. Y yo creo que tu frasco, tu aroma, tu aceite se ha desatado en esta cabina para ministrar salud a todo aquel que nos oye, pero también puedes ministrar salud en los corazones. Más que salud física, yo quiero que tú restaures los corazones para que regresen a ti. Que el objetivo por el cual, ahora en el nombre de Jesús, escucha lo que el Espíritu Santo deposita en mi interior. Amén, gloria a Dios. Yo bendigo la enfermedad que llegó a tu vida y que cumple el objetivo por el cual fue enviada. Aleluya. Ay, mi alma te adora, Señor. Que las vidas que han sido quebrantadas de parte del Espíritu de Dios con enfermedad, estas enfermedades cumplan el objetivo. Dios tiene la capacidad de sanar de un simple dolor de cabeza hasta un cáncer terminal. Dios tiene la capacidad de regresar los corazones a Él a través del medio que Él quiera. Entonces es necesario que despertemos y que entendamos que Él sigue siendo el Dios de los milagros, el Jehová Rafa, el Jehová que restaura. Amén. Amén, amén. Bendigo esta audiencia, te bendigo, Madeline, en el nombre de Jesús. Les bendecimos y yo sé que esto va a ser de gran poder. Escribe aquí en los comentarios la parte que más te impactó. Estamos pendientes a tus comentarios. Comparte, dale like, suscríbete a este canal Excelencia Cristiana Televisión, segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Estuvo contigo tu hermana Nelsida Rodríguez y también Madeline Ortiz. Dios te bendiga.